Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera semana del módulo 1. En esta sesión vamos a trabajar la importancia de comprender de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos de niñas y de niños. Esto que puede parecer muy banal es bien importante. Para algunas personas hablar de los derechos de los niños pareciera que está solamente asociado a la existencia de leyes y el cumplimiento o no cumplimiento de estas leyes. Para esto entonces tenemos que tener muy claro de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos son construcciones relacionales y responden a un proceso activo, histórico, cultural, por entender que todos los seres humanos tenemos exactamente la misma dignidad y que la justicia, la paz, la libertad son producto de una decisión racional y colectiva de entender que el camino de la aceptación, del reconocimiento de la dignidad del otro es lo que nos permite una vida de desarrollo y de paz. Esta idea, esta noción que queda plasmada en la Declaración de Derechos Humanos del 48, en su artículo 1, va a poner de manifiesto algo que no parecía, algo que para nosotros puede parecer obvio, pero que necesitó quedar por escrito, que es el hecho de que todos somos igualmente dignos. Y como somos todos igualmente dignos, las condiciones de desarrollo, de reconocimiento, de vida, deben ser garantizadas para todos. Y esta es una responsabilidad del Estado, pero que es construida activamente a partir de la crítica, del cuestionamiento de esas formas de desigualdad y de abuso de poder. Porque los derechos humanos se vulneran en la medida que existen relaciones de poder que son abusivas, negadoras, invisibilizadoras de las formas de vida existentes en nuestras sociedades, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, claramente estamos entendiendo que son construcciones históricas que buscan establecer los límites del poder del Estado, que son siempre relacionales, porque es a través de esa relación que se construye una subjetividad común y que por lo tanto van evolucionando con la humanidad. En esta altura del sistema contamos con un sistema internacional de protección de derechos, pero también con sistemas regionales. Pero cuando nos preguntamos realmente los derechos humanos de los niños, ¿cómo nos va con eso? ¿Cuánto hemos avanzado? Esto requiere y está generando un debate muy importante. Primero, si decimos que la Convención de los Derechos de los Niños trajo consigo el reconocimiento, la valoración, ¿cierto?, del niño como sujeto de derecho, pero también el reconocimiento de que existen condiciones específicas que los estados tienen que garantizar para que el desarrollo de los niños pueda expresarse para todos los tipos de niños y de niñas, todavía es muy válido preguntarse cuál es la visión de sujeto que prima en nuestras sociedades, de sujeto niño. ¿Cómo vemos a los niños? Si nosotros nos hacemos esa pregunta, podríamos ver que en general en la región, en Centroamérica y en América Latina, conviven distintas formas de ver a los niños y distintas formas de entender a los niños y las niñas. Primero, todavía subsiste como la niñez como algo que hay que proteger, o algo que es propiedad de los padres, o algo de lo cual o alguien de los cuales se puede prescindir para tomar decisiones importantes. Pero quizás una de las visiones hegemónicas más riesgosas o digamos contraria a los derechos de los niños tiene que ver con esta idea social de que los niños pueden ser el peligro de la sociedad, ¿cierto? Un peligro para la sociedad. Adolescentes marginales vinculados a actos delictivos comienzan a construirse socialmente a través de los medios y a través de las prácticas, de las políticas públicas, como verdaderos enemigos internos, en vez de ser reconocidos como sujetos de derecho. Delincuentes juveniles, mareros, empiezan a aparecer como los verdaderos enemigos, ¿cierto?, de una sociedad y no las víctimas o aquello sobre el cual es necesario generar estrategias más efectivas para garantizar su desarrollo, su dignidad y su protección. Entonces, si bien es cierto, podemos decir que la Convención de los Derechos de los Niños es un gran logro, es muy importante que lo entendamos en el marco de casi 100 años de discusión y debate. Desde el 1919 que tenemos ya estructuras como el Comité de Protección de la Infancia de la Sociedad de las Naciones, estos 3 intentos de declaraciones de derechos de los niños que se realizaron, la creación de instancias como el Instituto Interamericano y una serie de otros hitos
generaron, en fin, todo un proceso de casi 100 años, de más de 70 años, la verdad, hasta llegar a la Convención. Y fue un proceso de debate que claramente no podemos entender cómo terminada. La Convención de los Derechos de los Niños es el instrumento de derechos humanos que más rápidamente obtuvo el apoyo y el respaldo de los estados, de los países. Hoy día solo 2 países en el mundo son los únicos, solo 2 países en el mundo no han firmado la Convención. Esta enorme de aceptación no significa que todas las cosas estén concluidas. De hecho, gran parte de estos 100 años de debate también se debió a entender que tenemos distintas visiones sobre la niñez, que no es lo mismo entender la niñez en el marco de las sociedades europeas que entenderlo en el marco de las sociedades latinoamericanas, de las sociedades indígenas, ¿cierto? De las culturas más tradicionales afrodescendientes, que entender una noción de niñez asociada a culturas más modernas o de países en vías de desarrollo. Muchas discusiones estuvieron presentes y siguen estando hoy día en debate. Sin embargo, la Convención es un instrumento que coloca un piso de condiciones mínimas para asegurar la dignidad y el desarrollo de los niños. Y estas condiciones dignas, ¿cierto? Muchas de ellas fueron ampliamente presentadas, colocadas y movilizadas desde América Latina. Por ejemplo, hay artículos incluso en la Convención, que son todos los artículos vinculados a la identidad, que se conocen como los artículos argentinos, porque fue precisamente las organizaciones de las madres y abuelas de Plaza de Mayo las que colocaron la importancia de entender la identidad de los niños como un factor importante. También en la discusión sobre el interés superior del niño fue una discusión muy latinoamericana, ¿cierto? En el sentido de que era importante colocar, entenderlo como un límite al poder absoluto del Estado frente a la vida de los niños y por lo tanto que era clave velar por sus mejores intereses en el marco de una discusión que los involucraba. Entender a los niños como sujetos de derechos es entenderlos como sujetos activos, participantes, influyentes en las decisiones. En América Latina, a 30 años de la Convención, nos enfrentamos a un escenario que es bien regresivo. Si bien es cierto, entre los primeros 20 años se pudieron percibir avances interesantes, ¿cierto? Códigos, marcos legales a nivel nacional, políticas específicas bastante interesantes, avances en materia también legales y normativas, también vemos que existieron muchas deudas pendientes, digamos, en esa línea. Escasa inversión, falta de dotación del nivel de coordinación para hacerlo operativo, pero sobre todo también falta de mecanismos efectivos que vincularan a la sociedad civil y a los niños en estos procesos. A 30 años de la Convención estamos enfrentando un escenario que es bastante diferente a la década de los 90, ¿cierto? Donde la Convención fue impulsada. En esas épocas muchos países de América Latina estaban recuperando las democracias y estaban enfrentando procesos de crecimiento económico en distintos niveles. Hoy día la región se caracteriza principalmente por altos niveles de desigualdad y exclusión, por aumentos de la violencia, cambios en las dinámicas migratorias, desplazamientos forzados, ¿cierto? Asociado también a factores mucho más estructurales como la contaminación, la degradación del ambiente, que tiene impacto también en el aumento de la frecuencia de los desastres. Entonces, ¿en qué horizonte o qué vemos cuando vemos América Latina hoy día y pensamos en los derechos de los niños? Es que tenemos fuertes determinantes de la desigualdad, que están asociadas al estrato socioeconómico del hogar donde viven los niños, que el género y la raza, la etnia o el territorio van a determinar sus posibilidades de desarrollo y por lo tanto estamos en un proceso de infantilización de la pobreza. La pobreza es uno de los determinantes más fuertes para una multiplicidad de vulneraciones de derechos y por lo tanto estamos en un escenario que va a requerir de nosotros un trabajo en derechos humanos de niñez que nos obligue a profundizar aquellos aspectos que durante este primer ciclo no fueron tan profundizados. Entender los derechos de los niños no es entenderlos como realidades dadas, sino como motivos de transformación. Entenderlos en el marco de sus propios contextos, entender que hay una multiplicidad de niñeces, ¿cierto? Que los derechos son multiculturales y que se construyen colectivamente y que no los vamos a poder construir sin la participación significativa de los niños y de las niñas. Hoy día existe un gran movimiento de reflexión y de autocrítica en relación a entender cómo nosotros hemos ido trabajando el tema de los derechos humanos.
y cómo es posible enfrentar estas condiciones de regresión de los avances que se habían logrado, ¿cierto?, en condiciones que están afectando la vida de miles de niños y niñas en la región. Los invito a revisar entonces el material, van a encontrar documentos de trabajo, un cuestionario para probar tus avances, pero sobre todo vas a tener la oportunidad de debatir en función de lo que podamos encontrar en la voz de los compañeros y compañeras en el foro. Que lo disfruten.